Hola, mi nombre es Mónica Zuluaga, soy abogada, cantante y compositora, especialista en propiedad intelectual y derecho del entretenimiento. En esta sesión voy a acompañarlos para acercarnos un poco a los conceptos básicos de propiedad intelectual en la gestión cultural, en el sector cultural y creativo, y a entender cómo esta propiedad intelectual puede ser una herramienta importantísima para potenciar nuestras creaciones y para darle todo el valor que estas creaciones tienen, que este capital intelectual tiene. Vamos a abordar entonces primero una parte de mitos y realidades alrededor de la propiedad intelectual. Acá les voy a pedir que, aunque no nos estemos viendo ni personalmente ni de manera interactiva de forma real, les voy a pedir que respondan a las preguntas que les hago desde donde estén, que tomen nota de esas afirmaciones que les estoy trayendo para que juntos lleguemos a las conclusiones sobre estos temas que me parece que pueden ser tan útiles y tan importantes para ustedes. Luego, para finalizar, trabajaremos sobre las buenas prácticas y las recomendaciones relacionadas con la propiedad intelectual en el sector creativo y cultural. Vamos a iniciar entonces con los mitos y realidades. Yo voy a plantearles unas afirmaciones y la idea es que ustedes me ayuden identificando si estas afirmaciones son verdad o no son verdad. Acá está la primera. La propiedad intelectual es patentar algo. Para proteger mi creación debo patentarla. ¿Esto será cierto o no? ¿Será que la propiedad intelectual significa patentar? ¿Será que necesariamente la propiedad intelectual es proteger a través de patente? Sabemos que es una patente. Para responder a esta pregunta, lo más importante es que entendamos en qué consiste ese concepto de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual de la que tanto nos han hablado? La propiedad intelectual es un régimen jurídico, un sistema normativo, una regulación normativa que se encarga de identificar y establecer las condiciones de protección de las creaciones del intelecto humano. Es decir, cualquier creación humana que pueda materializarse a través de uno de los mecanismos que ya les voy a mostrar de propiedad intelectual, pues se protege a través de este sistema. Todas estas creaciones se convierten en una propiedad inmaterial, en una propiedad intangible del ser humano. Así como uno tiene propiedad sobre una casa, un carro o cualquier artefacto tangible, pues también tiene propiedad intelectual sobre lo intangible, especialmente por eso que uno mismo crea desde su intelecto. Les traigo aquí una definición de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que dice: la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Esto es una definición de la Organización, como les digo, Mundial de la Propiedad Intelectual, que finalmente lo que hace es listar las posibles condiciones o características de la propiedad intelectual, los posibles elementos que se protegen a través de este sistema. Y hay otra definición según la cual la propiedad intelectual es este régimen que regula las creaciones únicas de valor añadido, fruto del intelecto humano, resultantes del ingenio, la creatividad y la capacidad inventiva del ser humano. Entonces, reitero, todas esas posibles creaciones que un ser humano haga con su intelecto están protegidas por este sistema de la propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? Que la propiedad intelectual regula desde una obra musical, una coreografía, una obra de teatro, hasta una vacuna contra una enfermedad, hasta un aparato electrónico, hasta un esquema de trazado de circuitos integrados de un sistema electrónico. Todo eso lo protege la propiedad intelectual. Miren que hablamos de creaciones muy diversas. Pensar en una obra literaria comparada con un aparato electrónico, con un diseño industrial, con una fórmula química, pues son creaciones diversas, pero todas son creaciones intelectuales y en consecuencia todas están protegidas por este sistema de la propiedad intelectual. Justamente por esa diversidad en los tipos de creaciones, pues la propiedad intelectual ha establecido un esquema de tipologías de propiedad intelectual o de activos de propiedad intelectual. Ese esquema, como pueden ver acá, tiene dos géneros. Está la propiedad intelectual, que yo le digo la mamá, como el género principal, del cual provienen dos subespecies, siendo el derecho de autor uno de los dos y la propiedad industrial el otro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el tipo de activos que contiene. Por ejemplo, el derecho de autor
lo que protege el derecho de autor son obras literarias y artísticas, es decir, esas creaciones que tienen un contenido artístico, un contenido literario, en consecuencia son obras protegidas por el derecho de autor. El trabajo que nosotros hacemos como creadores artísticos o como gestores culturales o como personas que trabajamos en el sector creativo y cultural está sobre todo ligado a este mundo del derecho de autor. Vamos a ver que hay algunas tipologías de la propiedad industrial que también nos competen definitivamente, pero vamos a trabajar especialmente en este rato en lo que significa el derecho de autor, en lo que implica tener derechos de autor, en cómo se protege ese derecho de autor y en por qué es importante para nosotros identificarlo y gestionarlo adecuadamente. Ese derecho de autor, como pueden ver en el gráfico, se divide a su vez en otras dos categorías, una que es el derecho de autor en sí mismo y otra que son los derechos conexos. Vamos a ver luego en detalle cuáles son las condiciones de estos derechos, pero para adelantarles, el derecho de autor en sí mismo es ese que tiene el creador de la obra artística o literaria, y por su parte los derechos conexos los tienen otras personas naturales o jurídicas que intervienen en un proceso posterior a la creación de la obra, que buscan sobre todo difundir o publicar esa obra. Entonces en derechos conexos están, por ejemplo, los intérpretes, los ejecutantes, los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión. Luego veremos, como les digo, en detalle esa categoría. Lo relevante por ahora es que tengamos claro que en el derecho de autor están las obras literarias y artísticas. Por otro lado, en la otra categoría encontramos la propiedad industrial, que como ustedes pueden ver se subdivide en otras subcategorías. Están los signos distintivos, las nuevas creaciones, el secreto empresarial y una que les pongo ahí en asterisco, que se llama los derechos de obtentor de variedades vegetales. De esa no vamos a hablar mucho, pues porque no tiene mucho que ver con lo que hacemos, pero me interesa que identifiquen que también es una categoría que hace parte de la propiedad industrial. Propiedad industrial, signos distintivos. ¿Qué es esto? Los signos distintivos son los elementos que se usan para identificar algo en el comercio, en el mercado, para identificar un producto o un servicio, para identificar un establecimiento de comercio, para identificar a un empresario, para identificar un producto producido en una zona geográfica específica. Cada tipo de signo distintivo tiene una característica o una condición distinta, que también veremos en detalle, pero que por ahora les voy a adelantar. Dentro de esos signos distintivos está, por ejemplo, la marca. La marca como Coca-Cola, como Colombia, como Universidad de Antioquia, como Confenalco, es un elemento que en el comercio identifica un producto o un servicio. Si yo quiero identificar mi servicio como artista, como pintor, como gestor, el servicio de mi corporación artística, por ejemplo, pues yo uso una marca para identificar ese servicio. Las marcas, lo veremos adelante, tienen características específicas, hay muchas tipologías de marca y lo más importante es que para protegerlas necesito un registro. Dentro de la categoría de signos distintivos también está el lema comercial. El lema comercial es ese eslogan o esa frase o esa expresión que acompaña a una marca y que busca darle reconocimiento o potenciar el efecto de la distinción de la marca. Le estamos poniendo el alma, su dinero puede estar en el lugar equivocado, Just Do It, por ejemplo, son lemas que acompañan una marca y que también tienen protección por la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque son elementos que identifican o buscan identificar ese servicio o ese producto específico. También está el nombre comercial lo que identifica es al empresario, por ejemplo, Almacenes Éxito S.A. es un nombre comercial, identifica a ese empresario que a su vez tendrá una marca, que es la que pone en sus productos Éxito, que es la bolita esta amarilla con la I negra adentro, por ejemplo. Eso es una marca que está asociada a un nombre empresarial. Y además está la enseña comercial, que lo que identifica es un establecimiento de comercio, o sea, un lugar donde se presta un servicio o se ofrece un producto. Por ejemplo, el Pintacasa de Pintuco, por ejemplo, el Éxito Vecino o el Éxito Wow, ¿cierto? Cuando es un lugar específico, un lugar físico que tiene unas características, que ofrece ciertos productos y servicios y que se identifica con cierto nombre. En esta categoría de signos distintivos también están las denominaciones de origen. Estas no tienen mucho que ver con nosotros, pero se las menciono, son aquellas marcas que se le dan a ciertos productos por haber sido producidos en una zona geográfica específica. Por ejemplo, Café de Colombia.
Por ejemplo, el bocadillo beleño. Son productos que por ser de cierta región tienen una protección especial y se vuelve una marca que agrupa a todos los productos de esa zona. Además de los signos distintivos, como les decía, en la propiedad industrial hay otras categorías, como las nuevas creaciones. En esas nuevas creaciones tenemos, como pueden ver en la imagen, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado de circuitos integrados. Como pueden ver, se trata de una tipología de activos de propiedad intelectual con una connotación mucho más industrial, mucho más técnica y mucho más científica. Por ejemplo, una patente de invención. Lo que protege una patente de invención es una solución técnica a un problema específico de cierta industria. Entonces, por ejemplo, acá es donde caben típicamente cosas como la vacuna, como el procedimiento químico para, como la fórmula de como el artefacto o el prototipo, que tienen definitivamente una connotación técnica y que a razón de ese avance, de ese desarrollo que ofrece una solución técnica, pues tiene una protección especial. Entonces, miren que nunca hablamos de patente en el derecho de autor. La patente está circunscrita exclusivamente a esa protección vía nuevas creaciones. No voy a patentar una canción, no voy a patentar una fotografía. ¿Por qué? Porque todo eso está en el derecho de autor. Lo que patento tiene una connotación técnica científica y lo que se busca con esa protección es incentivar a ese inventor y darle un monopolio durante cierto tiempo de explotación de ese desarrollo. Las patentes de invención se protegen también con un registro, con una patente, un documento que entrega el Estado, y su protección dura 20 años. 20 años durante los cuales ese inventor o esa empresa que contrata a ese inventor puede explotar de manera exclusiva ese desarrollo. Además de las patentes de invención están las patentes de modelo de utilidad. Estas yo les digo como las mini patentes, porque son como las patentes de invención, pero no protegen a algo nuevo, sino una mejora a algo que ya existe. En consecuencia, su término de protección es menor. No son 20 años, sino 10 años. Pero sigue requiriendo tanto la patente de invención como la patente de modelo de utilidad que sea un desarrollo novedoso, es decir, que no exista ya en el estado del arte y que definitivamente ofrezca una solución para una industria en particular. También en la categoría de nuevas creaciones están los diseños industriales. ¿Qué es lo que protege un diseño industrial? Protege el aporte estético que un diseñador hace sobre una pieza bidimensional o tridimensional. No sé si han visto estas sillas que son sillas para sentarse, pero que tienen un diseño particular de un diseñador. O por ejemplo esas lámparas que tienen una función clara que es de dar luz, pero tienen un diseño específico novedoso y es ese diseño el que se protege. Hay hoy en día una amplia protección en términos de diseños industriales, porque no sé si han visto que en los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia esto de tener el producto de siempre pero con un diseño especial. Por eso el diseño industrial tiene allí tanto valor y tanto peso. Y en esta misma categoría está el esquema de trazado de circuitos integrados. No tiene mucho que ver con ustedes, pero se los menciono. Es ese plano electrónico que tienen los aparatos electrónicos en su interior, que cuando son originales, cuando no coinciden con otros que ya existen, tienen también una protección desde la propiedad intelectual. En este sistema de la propiedad industrial aparece también el famoso secreto empresarial. El secreto empresarial es esta información secreta que tiene valor comercial para un comerciante o para una empresa o para un negocio y sobre la cual se han tomado todas las medidas posibles de protección. Es decir, cuando ese empresario sabe que tiene un secreto porque la fórmula de su producto no se conoce, él garantiza que esa información se mantiene secreta y en consecuencia se convierte en un secreto empresarial o un secreto industrial. No sé si han oído el famoso ejemplo de la receta de la Coca-Cola. Ese es el secreto empresarial. La receta no la conocen todas las personas, no la conocen todos los empleados. Quienes la conocen fragmentada, no viven en el mismo barrio, no estudian sus hijos en el mismo colegio, no viajan en el mismo avión. Entonces son unas medidas que parecieran extremas, pero que lo que buscan es en efecto proteger esa información. Respecto de lo que nosotros hacemos, uno podría pensar que esto es muy distante, pero imaginen que
haya protección de secreto, por ejemplo, de nuestras bases de datos, de nuestras tarifas, de nuestras estrategias de lanzamiento de algún producto de una corporación o de un proyecto artístico. Tenemos también información confidencial valiosa y es importante usar esta herramienta del secreto empresarial para poder garantizar su protección. Y les decía, hay en asterisco aquí otra categoría que hace parte de la propiedad industrial, que es la de derecho de obtentor de variedades vegetales, que realmente lo que ofrece es un beneficio para aquellas personas que obtienen una nueva variedad vegetal a través de una manipulación genética de otras variedades que ya existen. Tampoco tiene que ver con nosotros. Entonces, para concluir este esquema de propiedad intelectual, que es nuestra base para lo que viene, tengamos claro que lo que hacemos generalmente está asociado al derecho de autor, lo que hacemos generalmente serán obras literarias o artísticas. Tiene importancia para nosotros el asunto de signos distintivos porque tendremos una marca que tendremos que proteger y registrar para que sea realmente nuestra. Y hay otras categorías como el secreto empresarial que puede tener valor para nosotros y otra como las nuevas creaciones donde están las patentes, siendo las patentes un asunto y un régimen distinto al del derecho de autor. Habiendo entendido entonces que propiedad intelectual no es necesariamente patentar algo, que mis creaciones pueden ser protegidas por otro sistema u otro régimen de la propiedad intelectual, vamos a la segunda afirmación. ¿Será mito o realidad la siguiente afirmación? Si un colega me roba la idea, debo demandarlo. Piénsenle ustedes a esta afirmación a ver qué opinan. Para responder esta pregunta, para saber si esto es cierto o no, vamos a acudir a un principio básico del derecho de autor, tal vez el principio más importante del derecho de autor, que se denomina no protección de ideas. Es el principio de la no protección de las ideas. ¿Qué significa esto? Que el derecho de autor no protege ideas. Sería imposible que así fuera porque entonces todo estaría protegido, todo estaría privatizado en términos de conocimiento y no es así. Lo que protege el derecho de autor, como les decía, son las obras literarias y artísticas, es decir, la materialización de una idea. Es eso que ya se convirtió en algo perceptible por algún sentido, no necesariamente tangible como hablamos, pero sí perceptible por algún sentido. ¿Eso qué significa? Que la mera idea sobre hacer algo, la mera intención de hacer algo, hasta ahí no nos da derechos de autor. Si yo, por ejemplo, les digo en una sesión de trabajo, ay, qué bueno sería que hiciéramos una canción sobre tal tema, sobre el tema de la propiedad intelectual en la gestión cultural, y les digo, ay, qué bueno sería, y que el coro dijera varias veces gestión cultural, qué interesante, y luego yo me voy, y ustedes hacen esa canción, pues no significa por ello que yo sea una coautora, porque yo no hice un aporte directo en la creación. Solamente será autor el que hace un aporte directo en la creación y en consecuencia la mera idea pues no me da ningún derecho. Esto es muy importante porque a veces coincide con nuestros colegas que hablamos de temas que nos interesan, que lanzamos ideas al aire, pues hasta ahí no hay ninguna protección hasta que alguien lo materialice. En todo caso, por asuntos de ética profesional, lo que yo siempre recomiendo es pues reconozcamos la idea del otro, ¿cierto? Demos el crédito de esa idea original, como pasa en los programas de televisión que dicen idea original de ta. Eso es importante, no porque sea exigible desde los derechos de autor, sino porque es interesante para respetar ese trabajo que está haciendo el otro o esa iniciativa también que está teniendo el otro. Como un paréntesis que está relacionado con esto, pero que no es directamente idea, también quiero aclararles que el derecho de autor no protege los conceptos, es decir, protege la forma en que yo presento una información o un concepto, pero no el concepto mismo. Por ejemplo, si yo saco un libro de recetas, pues ese libro de recetas es una obra protegida por el derecho de autor, ¿cierto? De hecho, contiene fotografías, contiene textos, ¿cierto? Es una obra literaria, contiene una edición, una diagramación. Esto sería en sí una obra protegible. Sin embargo, no significa que si alguien compra el libro tenga que pedirme permiso para hacer las recetas. ¿Por qué? Porque la protección no está en el contenido, no está en la receta, sino en la manera en que yo presento la información. Entonces también es importante que lo tengamos claro, porque a veces surgen dudas como, yo escribí en un texto la idea de hacer un festival y alguien hizo el festival. Pues si es un festival que se parece al tuyo, como casi todos los festivales son,
parecido, ¿cierto? Que tienen una programación, que hay unas actividades formativas. Si es así, pues no hay ninguna cosa por hacer, porque no hay la prueba de que están copiando exactamente tu obra, sino que es un concepto general, es una idea general que cualquiera puede tener. Si por el contrario, este festival se llama como tú le pusiste, si está escrito y redactado en los términos en que tú lo redactaste, pues allí sí hay una infracción de derechos de autor, porque ya se está usando la obra misma, no el concepto detrás de, sino la obra en sí misma. Entonces, en conclusión sobre esta afirmación, pues no es cierto que yo deba demandar a un colega porque me robe la idea, porque las ideas no se protegen. Vamos a la siguiente afirmación. Dice, si la obra artística es muy mala, no puede considerarse como una obra artística. ¿Qué opinan de esta afirmación? Para responderla, vamos a un segundo principio básico del derecho de autor que se llama irrelevancia del mérito artístico. ¿Esto qué significa? Que para el derecho de autor es absolutamente irrelevante si la obra es buena, bonita, interesante, entretenida, clásica, contemporánea, especial, extraordinaria. Al derecho de autor no le importa nada de eso, porque el derecho de autor no califica la calidad de la obra, al derecho de autor no le importa el mérito que pueda tener la obra. Lo único que le importa al derecho de autor es que efectivamente esa creación sea considerada una obra. ¿Y qué significa que sea una obra? Primero, que sea una creación intelectual, o sea, que sea producto del intelecto humano, que no sea producto de un animal o producto de una máquina, sino de un ser humano, primero. Segundo, que sea original. ¿Qué significa original en este contexto? Que sea una creación no copia de otra, que sea producto exclusivamente de esa idea o de esa iniciativa o inventiva humana. Tercero, que sea perceptible por algún sentido, o sea, que de alguna manera podamos percibir esa creación. Y cuarto, que sea reproducible de alguna manera, análoga o digital. Es lo único que la ley me exige para considerar mi creación como una obra. Entonces miren que en ninguna parte hay un calificativo de que sea buena o de que cumpla unos estándares de calidad. No existe eso para el derecho de autor. Ahora, ese tipo de análisis corresponderá a un crítico del arte, a un experto en cierta obra en particular, pero para el derecho de autor esto no es un asunto que importe. Vamos a la siguiente afirmación. Dice, ya sé que no necesito patente para proteger mi obra artística, ya todos estamos claros ahí, no se necesita patente, pero sí o sí debo registrarla. Sin registro no tengo nada. Esta afirmación también es muy importante porque todos tenemos la sensación de que, ok, creamos la obra, pero después de eso, ¿cómo aseguro que está protegida? ¿Cómo aseguro que no me la van a robar? Para responder esta pregunta, acudimos a otro principio básico del derecho de autor, que se llama ausencia de formalidades. ¿Qué significa este principio básico? Significa que el derecho de autor no necesita una formalidad para dar ese derecho. El derecho de autor nace con la misma creación, y esto es súper romántico y súper bonito, porque es como tener un hijo, ¿cierto? Como que no necesitas que un juez diga, que un notario diga, que alguna entidad lo diga. No, la creación, desde el momento en que tú la haces, en que la concibes, en que brota de ti, a partir de ahí ya tú eres autor y tienes plenos derechos de autor. Entonces no hay formalidades alrededor del derecho de autor, que es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, con las marcas. ¿Qué pasa con las marcas? Que es este otro mundo de que les hablé hace un rato. Si yo no registro la marca, no la tengo. Así la lleve usando muchos años, así sea mi invento, mi creación, lo más lindo, como la gente me conoce, no importa, necesito un registro. En cambio, en el derecho de autor, el registro no es obligatorio. Ahora, a pesar de eso, dice la ley, yo le recomiendo a usted, señor autor, que usted registre sus obras en la entidad nacional que se encargue de hacer ese trámite, para usted tener sobre todo una prueba a su favor, para usted tener un documento oficial que dé fe de que usted es autor de una creación. En Colombia, este registro se hace ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es un trámite bastante simple, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Es un trámite que se hace en línea y que es gratuito. Es muy importante que ustedes lo hagan, lo aprendan a hacer, y que ojalá esas creaciones propias que ustedes empiezan a inventariar después de estas sesiones,
ustedes la registren en esta entidad. Reitero, ¿cuál es la finalidad de este registro? Obtener una prueba a nuestro favor, que si eventualmente otra persona dice que es el autor, pues yo tenga como prueba el registro. Ojo que ojalá no sea la única prueba, ojalá además del registro yo tenga las maquetas, las versiones iniciales, testimonios de gente que pueda demostrar que yo creé esa obra. Todas las pruebas sirven en este asunto del derecho de autor, justamente porque el derecho nace con la creación. Se vuelve súper importante tener pruebas que demuestren esa creación, porque no hay un certificado oficial que me lo garantice. Entonces acá cobra especial importancia tener todas las pruebas que puedan, incluyendo el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Este registro define las posibilidades de obras que hay para obtener un registro para cada una de ellas. Entonces vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer a continuación que yo determino qué tipo de obra quiero registrar y a partir de ahí obtengo todo un formulario para hacer el debido registro. Entonces hay obras literarias, inéditas o publicadas, hay obras artísticas, hay obras musicales, hay fonogramas, para el caso de la música, que ese fonograma consiste en la fijación de esa obra musical en un medio específico, y cada una de esas obras y de esas categorías pues tiene un formulario específico, y les reitero, la misma plataforma da toda la ruta para hacer el registro de manera fácil. Una vez yo radico esa solicitud, la Dirección Nacional de Derecho de Autor analiza mi solicitud y me responde con un certificado de registro o con una devolución a razón de que algo no estuvo bien. Usted no aportó la obra debidamente, usted no dijo que había otro autor, pero en la obra aparecía otro autor, bueno, todo lo que pueda pasar en términos formales. Ojo que son solo cosas formales, la dirección nunca te va a decir esa obra es igual a otra, porque la dirección no va a hacer un análisis de las obras que llegan, sino que va a dar fe de lo que tú le estás diciendo. Tú le estás diciendo, soy el autor, la dirección evalúa que todo esté bien formalmente y te da esa certificación de autoría. Entonces vamos a hacer a continuación un ejercicio para ver cómo entramos a la página y cómo funciona este tema del registro. Entonces, como les decía, vamos a hacer un ejercicio de apertura de la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que ustedes conozcan, posiblemente algunos ya lo hayan hecho, para los que no, les decía, la Dirección Nacional de Derecho de Autor es la entidad que se encarga de hacer los registros de las obras y en general pues la defensa de los derechos de autor en Colombia. Entonces vamos a entrar a este enlace, derechodeautor.gov.co. Esta es la página oficial de la dirección, una página que definitivamente les recomiendo porque tiene conceptos, tiene cursos, tutoriales, es una página que está muy activa y que pues nos sirve definitivamente como medio principal de consulta a los autores. Para registrar las obras yo me dirijo a este enlace de registro de obras y yo debo crear un usuario. El primer paso para los que no lo han hecho es entrar a través de usuario nuevo y realizan acá el diligenciamiento de esta información, leen los términos y condiciones, después de leerlos le dan acepto e incluyen estos datos, ¿cierto? Miren que son datos bastante básicos, los correos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, género, nivel educativo, a qué sector pertenece. Yo pues no voy a hacer la inscripción porque yo ya la tengo, pero esto es el paso que corresponde a quienes aún no tengan un usuario creado. Para quienes ya tengan usuario creado y para los que acaban de hacer este paso de usuario nuevo, entran por usuario registrado. Cuando entramos a usuario registrado nos aparece esta información para dar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Acá yo tengo el mío por defecto, pero ustedes tendrán que poner el usuario y contraseña que han creado. Le van a dar ingresar. Y ahora estamos ya en la plataforma para hacer los trámites de registros. Esta plataforma les informa además en esta parte cuáles son las obras que ustedes han registrado. Estas son pues como las obras que yo he registrado en todo el tiempo. Así les aparecerá su plataforma. Si todavía no han registrado, pues no les sale nada aquí. En este costado es donde están las categorías de registro. Es muy importante que ustedes sepan qué tipo de obra van a registrar. Si es una obra literaria inédita, obra literaria editada, obra artística, musical, audiovisual, software. Si van a registrar un contrato de cesión de derechos que se registra acá o un fonograma.
Vamos a irnos ahora a artística para hacer un ejemplo rápido. Entonces yo aplico acá. Miren que esta plataforma además es muy amigable porque ofrece los pasos uno a uno de lo que tenemos que hacer. Primero, indicar quién es el solicitante, o sea, quién es el dueño de esta cuenta que está haciendo la solicitud. Segundo, quién es el autor o los autores de la obra. Tercero, cuáles son los datos de esa obra. Y por último, si hubo o no transferencia o cesión de derechos. Yo le doy aquí iniciar y empiezo a diligenciar los datos. Él por defecto pone mis datos de inscripción. Acá yo debo escoger en calidad de qué estoy haciendo la inscripción, si es en nombre propio, en representación de menor de edad, persona jurídica o persona natural. Dependiendo de lo que yo escoja, él me va a pedir una información. Si yo pongo en representación de menor de edad, me va a pedir el registro civil de nacimiento de la persona. Si es de persona jurídica, me va a pedir el poder, igual que si es de persona natural, ¿cierto? Voy a ponerlo en nombre propio, que es como la categoría típica en la que registramos nuestras propias obras. Continúe al paso 2. Acá me va a preguntar por los autores, pone por defecto mis datos, yo le voy a decir ingresar otros autores, y si yo quisiera poner otros autores porque la obra fue creada en conjunto con otros, pues yo tendré que poner acá esos datos. Vamos a suponer que en este caso soy la única autora, le voy a dar continuar al paso 3, y acá ya debo incluir los datos de la obra, cómo se llama la obra, cómo la puedo describir, cuál es su año de creación, si la obra fue inédita o publicada. En este caso me pone por defecto obra individual, pero también podrá ser en colaboración o colectiva, siendo estas dos cuando son creadas por varias personas, en un caso con dirección y con control de una persona jurídica, en otro caso cuando no hay una persona a cargo de esa producción, en consecuencia todos son dueños de la obra. Por el origen, la obra puede ser originaria o derivada, es decir, la obra que nace desde cero o la obra que nace a partir de otra. Por la forma en que se da a conocer el autor, puede ser anónima, seudónima o póstuma, o ninguna de las anteriores, siendo la seudónima la obra que es creada por alguien que tiene un seudónimo registrado, anónima por alguien que no quiere que aparezca su nombre, o póstuma registrada por alguien cuyo autor ya falleció. Y por la forma de elaboración puede ser obra por encargo, obra de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, o ninguna de las anteriores. Yo acá además debo seleccionar el tipo de obra. Acá están varias categorías, si es arquitectura, arte aplicado, arte digital, coreografía, croquis, todas las categorías. Voy a poner acá unos datos ficticios. Obra artística, ¿cierto? Voy a incluir estos datos. Individual, voy a decir que es derivada, ninguna de las anteriores, y voy a decir que es una obra, que es una fotografía. Acá le digo agregar y voy a continuar. Cuando continúe este paso me va a preguntar si ha habido transferencia de derechos. Recuerden que si hay cesión de derechos debo tener el contrato, entonces supongamos que le voy a decir sí. Me va a preguntar a quién le cedí los derechos. Yo voy a poner cualquier NIF de cualquier empresa. Y entonces miren que acá ya me va a pedir los adjuntos. ¿Cuáles son los adjuntos? La obra misma, el formato que me permita ver qué obra es, en este caso que la fotografía esté en alguno de estos formatos, y por último el contrato de cesión de derechos. Cuando yo ingreso toda esta información, vamos a suponer que acabo de decirle no para que no solamente me pida el archivo. Entonces ya en este punto les decía, en el ejemplo vamos a decir que no hubo transferencia de derechos para que pues no nos pida el contrato de cesión. Acá me pide que suba el archivo, vamos a suponer, acá me está diciendo que debe ser alguno de estos formatos, entonces vamos a poner por ejemplo este. Él lo va subiendo y después de que lo sube yo le puedo decir finalizar registro. Acá lo que él me muestra es este formulario completo. Yo valido que toda la información esté adecuada y le voy a decir aceptar datos. En este caso no, porque pues ya ustedes saben que es una información que no corresponde a la realidad, entonces no valdría la pena hacer este registro. Pero cuando yo le digo aceptar datos, me va a aparecer en la pantalla de inicio el estado en trámite de esta solicitud. Después de 15 días aparecerá la solicitud con su respectivo registro cuando la obra está efectivamente registrada. Si quiero salir del sistema, salida segura.
este es el paso rápido por la página de la dirección. Muy bien, habiendo ya tenido este acercamiento con el registro de las obras, vamos a continuar con las afirmaciones. Recuerden que este tipo de metodología lo que busca es que lleguemos a las respuestas de manera deductiva, ¿cierto? Como que a partir de la afirmación podamos deducir cuál es la respuesta. Entonces, hasta hoy sabemos que hay varios tipos de propiedad intelectual, que el derecho de autor es una de esas categorías, sabemos que el derecho de autor no protege las ideas, sabemos que el derecho de autor al derecho de autor no le importa el mérito artístico de una obra, que el derecho de autor no tiene formalidades para dar la protección o el derecho mismo, y que el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor es recomendable, aunque no obligatorio. Vamos a la siguiente afirmación. Dice: como autor puedo ceder todos los derechos que tengo sobre mi creación. Como autor puedo ceder todos los derechos que tengo sobre mi creación. Para responder esto, lo importante es que tengamos claro que cuando hacemos esa creación, en el mismo momento en que creamos, adquirimos unos derechos como autores. Así como cuando compramos una casa tenemos unos derechos de propiedad, asimismo, cuando hacemos una creación tenemos unos derechos. Esos derechos se dividen en dos categorías. Una categoría son los derechos morales y la otra categoría son los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos morales? Son aquellos derechos que se traducen en la relación directa entre el autor y su obra, o sea, son los derechos como más románticos y más lindos del derecho de autor, porque son los que tienen que ver con esa relación intrínseca entre el autor y su obra misma, ¿cierto? Esos derechos morales son, por esta razón, irrenunciables, inembargables, intransferibles, perpetuos, pues son derechos como en su máxima expresión, son derechos que se consideran incluso derechos fundamentales y por eso pueden hasta protegerse a través de acciones de tutela. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. Los patrimoniales, a diferencia de los morales, tienen que ver con el uso de las obras y con la eventual retribución económica que una obra me dé. Esos derechos patrimoniales, a diferencia de los morales, son transferibles, son negociables, tienen una duración específica en el tiempo, se pueden renunciar, se pueden transferir, todo lo que uno quiera hacer en términos de derecho de autor como transacciones económicas están relacionadas con el derecho patrimonial de autor. Significa esto que desde el mismo momento de la creación yo tengo ambos tipos de derechos, pero los únicos sobre los que puedo negociar, ojo, son los patrimoniales. ¿Por qué? Porque recuerden que los morales no se transfieren, no se negocian, no se venden, no se renuncian, son derechos que siempre va a conservar el autor. Esta distinción entre derecho moral y patrimonial opera en nuestra legislación, que es una legislación de derecho de autor que viene de la legislación francesa o de la corriente francesa del derecho de autor, para la cual el derecho moral es absolutamente relevante. Sin embargo, hay otra corriente del derecho de autor, que es la corriente anglosajona, la que conocemos como el copyright, en la cual el derecho moral no tiene ese peso. Es decir, existe el derecho moral, pero es un derecho que se puede negociar, que se puede transferir, que se puede ceder. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes ser autor de una obra y dejar de serlo, porque vendes o cedes todos tus derechos, incluyendo los morales. En cambio, en un país como el nuestro, o en los países de la Comunidad Andina de Naciones, cualquier negociación que se haga en términos de derecho de autor será solo sobre derechos patrimoniales, teniendo entonces siempre la obligación de reconocer al autor su relación con la obra. Esos derechos patrimoniales y morales los pueden ver en la gráfica que estamos presentando en este momento. Vamos a hablar uno a uno de los derechos de manera general. Los derechos morales, como pueden ver ahí, son los de ineditud, paternidad, integridad, modificación y retracto. ¿En qué consisten estos derechos? El derecho de ineditud es ese derecho que tiene el autor a mantener inédita su obra, a conservar inédita, o sea, no publicada su obra. Para darles un ejemplo, yo voy a la casa de alguno de ustedes me muestra una obra que está haciendo, una obra de arte, y me dice: estoy haciendo esta obra, pero todavía no la quiero mostrar porque quiero hacerle unas mejoras, y yo digo: no, esto está maravilloso, el mundo lo tiene que conocer, yo voy a hacer un video acá disimuladamente y lo voy y lo publico y digo que conozcan a este gran artista.
Resulta que con esa publicación que yo haga, yo puedo estar afectando la ineditud, el derecho de ineditud que tiene el autor, y ustedes como autores podrían hacer una reclamación por yo estar afectando ese derecho moral. Viene otro derecho moral que se llama el derecho de paternidad. Es el derecho más importante, el derecho de autor en mi concepto, porque es el derecho que nos exige siempre dar el crédito al autor de una obra. Es el derecho más importante, pero es el derecho más vulnerado. No sé si han visto que hay infinidad de obras, nosotros estamos enfrentados todos los días a obras del derecho de autor, y hay infinidad de obras en las cuales por ninguna parte aparece quién es el autor, sobre todo en usos comerciales. Por ejemplo, uno escucha un jingle, uno no sabe quién compuso la música del jingle. Uno ve una valla, uno no sabe quién tomó la foto de la valla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se ha entendido con la práctica que hay ciertos usos en los que poner un crédito de un autor se hace más costoso, o se hace difícil, o es poco natural para ese tipo de usos publicitarios, entonces se omite. Pero ojo que esta omisión no debería implicar que si una persona quiere saber quién es el autor de esa obra, se le va a negar esa información. Si yo quiero saber quién es el autor de un jingle de la fábrica de licores, pues yo debería poder llamar a la fábrica y que me digan quién es el autor de esa obra. Ese derecho de paternidad es muy importante, y aprovecho este momento para hacerles esa reflexión también. En nuestras gestiones y en nuestro trabajo, hagamos todo lo posible por reconocer ese derecho moral del que hace el afiche de un evento, del que toma las fotos de un evento, del que hace el diseño. Todas las personas que hacen un aporte creativo en una obra tienen derechos morales de autor, y es nuestro deber reconocer ese derecho. Además del derecho de ineditud y de paternidad, en los derechos morales está el derecho de integridad. El derecho de integridad es esa facultad que tiene el autor a exigir que nadie haga uso de su obra de forma tal que afecte su esencia. Por ejemplo, alguien me dice que quiere hacer una versión de una canción mía, ¿cierto? Yo le doy una licencia de uso, pero resulta que la versión que esta persona hace es una versión que transforma completamente la obra y que en mi concepto como autora afecta la esencia de la obra. Yo podría perfectamente alegar este derecho moral de integridad para pedirle a esta persona que no haga uso de esa obra con su modificación, a razón de que esa modificación alteró la esencia de la obra. Hay otro derecho moral llamado modificación, que es justo esa posibilidad que tiene el autor de modificar su obra tantas veces quiera, de sacar nuevas versiones, de sacar nuevas ediciones, de pulir, de mejorar, de retocar, de ajustar, de editar, todo lo que quiera hacer sobre su obra. Ese derecho es uno de los derechos también más importantes que le garantizan al autor tener el control de eso que es esencial entre el autor y la obra. Y por último hay un derecho moral de retracto, según el cual el autor puede en cualquier momento volver a la ineditud, así lo llama la ley, pues realmente no, algo que ya es público pues no puede ser inédito, pero es un poco eso, como algo que está público, dejar de serlo por decisión del autor. No sé, yo publiqué un libro, pero ya ese libro no comulga con mi manera de pensar, yo quiero que se eliminen todas las copias, pues yo como autor puedo pedirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos últimos dos derechos, de modificación y de retracto, aunque el autor tenga esa posibilidad, tendrá que indemnizar a quien le genere daños por esa decisión. Imagínense que este libro del que yo me arrepentí, pues yo lo firmé con una editorial. Pues la editorial no me va a decir, ay, bueno, tranquilo autor, vamos a guardar todos los libros. No, pues me tendrá que pagar, la editorial tendrá que pagarme todo lo que yo he gastado en esos ejemplares que he sacado, en esa diagramación, en esa edición. Y lo mismo con el derecho de modificación, ¿cierto? Yo saqué una canción, la firmé con una disquera y luego quiero modificar toda la letra. Pues la disquera me va a decir, me vas a afectar con eso, entonces tenés que pagarme la indemnización. Esos dos derechos exigen legalmente esa indemnización. Y les decía, por otro lado están los derechos patrimoniales, que estos son los que tienen que ver con el uso. Estos son los que típicamente se venden, se licencian, se ceden, se transfieren, se negocian. Acá hay algunos que son, digamos, los que están en la ley, excepto uno que es reciente, a razón del entorno digital, pero lo importante es que entendamos que estos derechos un poco responden al uso de cada tipo de obra. Por ejemplo, reproducción es la posibilidad de sacar varios ejemplares análogos o digitales de una obra.
Comunicación pública es la posibilidad de mostrar una obra de manera masiva. Ejecución pública es demostrarla, pero en ejecución directa, o sea, lo que pasa con las obras musicales, que no solo se comunican públicamente cuando se pone una grabación, sino que se ejecutan públicamente cuando el mismo músico toca en vivo una obra. Puesta a disposición es el derecho que les digo que aparece con el entorno digital, que es la posibilidad de poner en digital esa obra para disposición del público. Distribución es la posibilidad de comercializar los ejemplares, y transformación es cualquier adaptación, arreglo o traducción que tenga una obra. Por ejemplo, yo hago un libro en español. Si alguien quiere hacer la traducción de ese libro, pues tendrá que pedirme una licencia de transformación y yo tendré como autor que autorizarla. Hay otros usos, por ejemplo, en música, como pasa con el derecho de sincronización, que también es un derecho patrimonial, que lo que implica es incluir una obra musical dentro de una obra audiovisual, como una banda sonora, por ejemplo. Ese tipo de derechos también se licencian y se negocian dependiendo de lo que las partes acuerden. Bien, habiendo entendido entonces que cuando yo cedo los derechos de una obra, no cedo todo, sino que cedo solo los derechos patrimoniales, algunos de estos, ya vamos a ver que esos contratos de cesión deben ser muy específicos. Pasamos a la siguiente afirmación. La siguiente afirmación dice: para hacer un video promocional de la corporación, usamos una ilustración de un autor muy viejito, por eso no tuvimos que pedir permiso. Voy a repetir: para hacer un video promocional de la corporación, usamos una ilustración de un autor muy viejito, por eso no tuvimos que pedir permiso. ¿Será que la licencia de una obra dependerá de la edad del autor o de qué dependerá? Entonces acá cobra relevancia el tema de la duración de los derechos patrimoniales. Recuerden que los derechos morales son perpetuos, o sea, yo tengo la obligación, por ejemplo, de reconocer siempre al autor de una obra, a razón de que ese derecho moral de paternidad dura para siempre. Pero en cambio, los derechos patrimoniales sí tienen una duración específica en el tiempo. ¿Cuál es esa duración? Para el caso de Colombia es la vida del autor más 80 años. ¿Qué significa esto? Yo hago mi creación hoy, me muero mañana, 80 años después esa obra tiene derechos patrimoniales. ¿Que quién los va a ejercer? Los va a ejercer mi heredero, mi familia, las personas que hayan recibido en herencia esta obra y estos derechos, porque recuerden que estos derechos patrimoniales son como derechos patrimoniales sobre cualquier propiedad, o sea, así como en una herencia uno deja una casa, un carro, lo que sea, tangible, pues también deja obras del derecho de autor, y esas obras deberían estar siempre en las sucesiones, porque si no, al final los herederos no van a saber quién puede administrar, quién puede dar el derecho, la gente no va a saber a quién le pide el permiso, a quién le paga. Entonces es muy importante como concebir dentro de esa herencia, dentro de ese haber hereditario, también las creaciones intelectuales y los derechos de autor. Esta duración cambia cuando la obra en vida se cede a una persona jurídica. Les doy un ejemplo. Yo hago un himno para un colegio, el colegio me contrata la creación de ese himno. El nuevo dueño del derecho patrimonial, ¿quién va a ser? Pues el colegio, ¿cierto? Como hubo una cesión de derechos en vida, la duración de los derechos patrimoniales ya no va a ser mi vida más 80 años, sino que va a ser 70 años después de la publicación de esa obra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando vamos a usar obras que ya digamos fueron creadas hace muchos años, tener estos criterios claros nos va a ayudar a saber si tenemos que pedir permiso, si podemos usar la obra sin pedir permiso, si basta con dar el crédito, si hay que buscar a los herederos, si hay que buscar a la editora, si hay que buscar a la disquera, quien sea que tenga esos derechos. Esta duración de la protección varía dependiendo de cada país. Oscila entre 50 y 100 años, siendo por ejemplo México uno de los países que tiene una duración más larga en el tiempo, pero lo relevante es que dependerá de cada país esta duración, y es nuestro deber verificar en las legislaciones por país, de donde sea el autor, cuál es la duración que nos interesa para saber si una obra la podemos usar o no sin pedir ese permiso.
Entonces, en conclusión, no importa que el autor sea viejito, no importa. Desde que la obra tenga derechos vigentes, necesitará un permiso para su uso, de lo contrario podrá usarse por ser una obra del dominio público. Vamos con esta otra afirmación. Cuando compro una obra de arte, puedo sacarle copias y regalarlas. Voy a darles un ejemplo con esto. Yo tengo un amigo artista, le compro su obra, su cuadro para ponerlo en mi casa. Llega diciembre, yo no tengo con qué comprar aguinaldos, entonces yo digo, yo voy a tomarle una foto súper bonita a esta obra de arte que tengo en mi sala, saco unas postales, les pongo un mensaje para cada miembro de mi familia, y obviamente pues voy a dar a conocer el trabajo de mi amigo artista. Mató dos pájaros de un tiro, ¿cierto? Me sale más barato que comprar aguinaldo para cada uno y le estoy reconociendo a mi amigo artista su derecho. ¿Será que yo puedo hacer esto o será que tengo alguna restricción? Para responder esta pregunta, vamos a otro principio del derecho de autor que se llama independencia del soporte material. ¿Esto qué significa? Cuando yo adquiero una obra, cuando yo adquiero el soporte material de una obra, no estoy adquiriendo los derechos de autor sobre la obra, sino solamente el soporte de la misma y la posibilidad de usarla en el entorno privado. Es decir, si yo compro un CD, pues ya no se usa tanto, pero cuando comprábamos CDs, si yo compro un CD, yo no es que adquiera los derechos de las canciones y entonces puedo sacar copias y regalarle a todos mis amigos copias y sacar nuevas versiones y montarlas en internet. No, lo que yo puedo hacer cuando compro un CD es escuchar la música, ¿cierto? Es una licencia de uso. Eso mismo pasa con una obra de arte. Si yo adquiero esa obra en un soporte material, el soporte material no me da el derecho de autor. Si yo quisiera negociar el derecho de autor, tengo que hacer un contrato de cesión de derechos que me permita adquirir esos derechos en sí mismo, esos derechos patrimoniales, más no el soporte material. Entonces hacer esta diferenciación es importante porque a veces cuando tenemos acceso a una obra de arte, una obra artística en general, pues nos sentimos un poco como con la posibilidad de sacarle copias, de reproducirla y tal vez esto no siempre sea así, depende de lo que negociemos. Bien, vamos a continuar con la siguiente afirmación. Dice, si me contratan para hacer una creación, esta no será mía. Recuerden que ahorita desmitificamos esto de que cuando yo vendo mis derechos, los vendo todos. Yo vendo solo aquellos que son patrimoniales y sobre los que tenga un contrato. Y ahora la pregunta es, ¿será que cuando me contratan para hacer una creación de cualquier tipo, ya esa obra que yo creo o esa creación deja de ser mía o qué pasa con esa obra? Para responder esta pregunta, vamos a conversar un poco de los tipos de contratos alrededor de las creaciones con que nos podemos encontrar. Está, por ejemplo, el contrato laboral, el contrato de obra por encargo y el contrato de prestación de servicios. Les menciono estos tres porque es sobre estos tres que la ley específicamente habla. En un contrato laboral, como ustedes saben, uno tiene una subordinación, o sea, uno cumple órdenes, uno cumple un horario y uno tiene derecho a unas prestaciones como garantía de esa vinculación que uno tiene con un empleador determinado. A diferencia de lo que pasa con el contrato de obra por encargo y de prestación de servicios, en los que lo que me conecta con ese contratante o ese encargante es un objeto específico, es un trabajo específico que tengo que hacer, pero yo tengo plena independencia, ¿cierto? Yo no cumplo horario, yo no tengo prestaciones y yo no cumplo órdenes, yo sigo unas instrucciones para poder hacer esa creación. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice la ley en estos tres casos y también en el caso del funcionario público, yo como ley presumo que los derechos patrimoniales de las obras van a ser del empleador, van a ser del encargante, van a ser del contratante o van a ser del Estado, dependiendo de la modalidad de contrato. Entonces, repito, la transferencia de derechos patrimoniales en estos casos se presume por ley, así el contrato no lo diga de manera expresa. Si yo tengo un contrato con un estudio musical para producir música, para hacer canciones, y tengo un contrato firmado, se presume que esas creaciones que yo haga, que esas canciones que yo haga, serán transferidas a ese estudio a razón de esa presunción legal. ¿Qué es lo único que la ley exige
para que esa presunción opere? Que el contrato conste por escrito. Eso se los menciono y hago énfasis en esto porque en nuestro sector es muy común que todo sea muy informal, o sea, que no hagamos nada por escrito. Resulta que si no hacemos nada por escrito, todo eso que no queda por escrito no se entiende cedido a quien lo encargó o a quien lo contrató. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque a veces estamos confiados de que esa creación pasó a ser nuestra y realmente no ha pasado a ser nuestra porque no hay un contrato que así lo determine. Entonces, en estos 3 casos, importante que lo tengamos en cuenta, deberá constar por escrito. Es posible que no tengamos un contrato firmado por ambas partes, pero sí tengamos elementos que constituyan ese contrato, ¿cierto? Un correo electrónico con una propuesta y una aceptación, unas cuentas de cobro, todo eso puede constituir ese contrato y puede implicar la transferencia de los derechos. ¿De cuáles derechos? De los patrimoniales. Tengan esto siempre muy en la cabeza. Si yo contrato un fotógrafo para que me haga unas fotos, yo recibo las fotos y si hay un documento que lo soporte, yo me vuelvo dueña de las fotos, pero él siempre será el fotógrafo, siempre será el autor, o sea, su reconocimiento moral nunca será eximido, siempre tendré que hacerlo. Entonces, significa, para responder esta afirmación, que si me contratan para hacer una creación, pues dejará de ser mía en términos patrimoniales, o sea, el uso le corresponderá a otro, pero yo siempre seré titular de los derechos morales o autora, ¿cierto? Vamos a esta otra afirmación. Dice, le compré los derechos de una canción a un compositor, ¿cierto? Imaginen que ya la obra está hecha, a mí me gustó, yo se la compré. Él me la entregó, él me entregó la canción, yo le pagué y todos felices. Es una compra plenamente legal. De acuerdo con lo que hemos hablado, creo que ustedes ya podrían deducir si esto es cierto o no, si es una compra plenamente legal o si le hace falta algo para legalizarse. Entonces viene acá la importancia de que hablemos de las modalidades de negociación de los derechos de autor, ¿cierto? Ahorita mencionábamos 3 tipos de contratos en los que cuando yo estoy creando una obra, esos contratos determinarán de quién son los derechos. Pero cuando la obra ya está creada, yo puedo hablar de un contrato de cesión de derechos o de un contrato de licencia de derechos. Esos son los 2 contratos como más comunes en términos de derecho de autor con obras ya creadas que yo puedo firmar o que yo puedo negociar. El contrato de cesión de derechos, ¿qué implica? Implica que yo transfiero la propiedad, que yo entrego los derechos. Eso equivale a una donación o a una venta de una casa o de cualquier cosa, ¿cierto? Cuando yo le entrego al otro la propiedad, hay una cesión o una transferencia de los derechos. En cambio, en la licencia, yo no dejo de ser dueño, yo no vendo, yo no transfiero los derechos, sino que yo doy un permiso, doy una autorización, doy una licencia. En consecuencia, en este segundo caso, yo no pierdo la propiedad. Este segundo caso se parece a un arriendo, por ejemplo, o se parece a un préstamo. Cuando yo alquilo un carro o alquilo una casa, si yo alquilo una casa no me vuelvo dueño de la casa, ¿cierto? Sino que me vuelvo dueño de la posibilidad de usarla por un tiempo a cambio de un canon de arrendamiento. Ese escenario es el de la licencia. Y en derechos de autor, en obras, van a ver que es muy común usar ese ejemplo de la licencia. Cuando yo necesito una obra para ponerla en algo, pido permiso, o sea, licencia. Cuando yo quiero hacer una versión de una obra que ya existe, pido permiso, o sea, una licencia. Ese es el caso más común del uso permanente de las obras del derecho de autor. En la cesión de derechos, en cambio, como les digo, pues hay una transferencia total. Entonces el autor deja de ser dueño, aunque sigue siendo autor. Les pongo acá en esta presentación cuáles son los elementos mínimos que hay que definir en estos contratos, porque la recomendación es que estos contratos consten por escrito, especialmente el de cesión, porque para la ley, vuelvo a lo que dice la ley, la presunción es que si no hay contrato por escrito de cesión de derechos, no hay cesión de derechos. O sea, en el ejemplo que les acabo de dar de que le compré una canción a un compositor, si no firmé nada, pues la verdad no compré nada, di una plata de querida porque no hay una cesión de derechos. Entonces ese compositor en cualquier momento puede volver a vender la obra, pues puede venderla legalmente o puede seguirla usando. Tiene que haber un contrato de cesión por escrito para que se entienda transferido el derecho.
¿Y esto por qué ocurre así? Porque nuestra legislación es una legislación pro autor, o sea, una legislación que protege al autor. Entonces, en una legislación que protege al autor se necesita que haya siempre las mayores garantías para que ese autor sepa, tenga claro que está cediendo sus derechos. ¿Qué es lo que debe tener como mínimo un contrato de licencia o un contrato de cesión? Lo primero, ¿qué es lo que se licencia o qué es lo que se cede? O sea, ¿de qué obra o de qué obras estamos hablando? ¿Ves la canción tal? ¿Ves la obra arquitectónica tal? ¿Ves la pintura tal? ¿Es el software tal? ¿Es la obra multimedia tal? Ese es el elemento primero más importante. ¿Cuál es el objeto de esa cesión o de esa licencia? Lo segundo, ¿por cuánto tiempo estoy licenciando o estoy vendiendo esa obra? ¿Por qué? Porque es que yo puedo determinar que es por 5 años, que es por 20 años, que es por todo el tiempo de protección de la obra. Entonces, ¿qué es lo que yo debo definir como mínimo en estos contratos de cesión o de licencia? Son estos puntos que les presento aquí en esta diapositiva. Lo primero, ¿qué es lo que se licencia o se cede? Es decir, ¿cuál es el objeto de la licencia o la cesión? ¿De qué obra estamos hablando? ¿De qué obras estamos hablando? Eso es sustancial. Segundo, ¿por cuánto tiempo estoy otorgando la cesión o la licencia? Esto es clave también porque puede ser una cesión por todo el tiempo de protección legal o puede ser una cesión por cierto tiempo, y en el caso de la licencia puede ocurrir lo mismo. Es muy importante saber por cuánto tiempo está ocurriendo esa negociación. Es clave sobre todo en la cesión, porque si yo no digo por cuánto tiempo cedo, por lo mismo de que nuestra legislación es pro autor, se presume que son solo 5 años. Entonces, si yo estoy en el lado de que recibe la cesión, es importante estar seguros de que la cesión va a ocurrir por un tiempo mayor, si así lo deseo o si así lo necesita un proyecto específico. Siguiente tema importante en lo que tengo que definir: en qué territorio estoy otorgando la cesión o la licencia. ¿Es solo para Colombia? ¿Es para Colombia y otros países de Latinoamérica como tal? ¿Es para todo el mundo? Hay contratos de los 90 que decían el territorio del universo y cosas así. Se usa, aunque no tiene mucho sentido, pues lo ideal es que uno sea muy realista con el tipo de cesión y el territorio de la cesión. Además de en qué territorio, en qué usos o en qué plataformas. Por ejemplo, en la fotografía, esto es para televisión y para medios digitales. Esto es para paraderos de buses y para vallas, ¿cierto? Ese tipo de claridades hay que tenerlas. Y hay ciertos sectores que lo tienen muy claro. Los fotógrafos, por ejemplo, lo manejan muy bien, saben por cuánto tiempo dan la licencia, saben para qué territorios y saben para qué usos. Eso lo tenemos que dejar claro en el documento. Y por último, ¿cuáles son los derechos que se licencian o se ceden? Recuerden que vimos una lista de derechos patrimoniales. Yo tengo que especificar sobre cuáles estoy haciendo la negociación. Es sincronización, es reproducción, es traducción o adaptación, es comunicación pública. No asume el derecho de autor, que son todos los derechos los que se ceden o se licencian, sino solo los que yo digo en el documento. Entonces, por eso es tan importante que estos puntos sean lo mínimo que tenga ese formato. Como les decía, es requisito de la cesión que conste por escrito y es recomendación de la licencia que conste por escrito. En general, mi reflexión también en este punto es no dejen nada solo en palabras, porque lo que hablamos se nos puede olvidar, podemos entender diferente, uno podía estar dormido, lo que sea. En cambio, lo que está escrito pues admite menos interpretaciones y nos va a ayudar a que este tipo de claridades pues estén para las dos partes. Y uno duda mucho que pueda haber un conflicto a futuro, pero ustedes saben que los abogados lo que hacemos es pensar en que hay un conflicto a futuro y por eso se hacen los contratos, previendo eso que puede pasar, que uno espera que no pase, pero que se prepara para que tal vez pueda pasar. Bien, vamos a la siguiente afirmación. Dice: yo puedo usar obras de otro sin pedir permiso. Obvio. Yo puedo usar una obra de otro sin pedir permiso, obvio. ¿Será que para usar una obra de otros tengo que pedir permiso o no? Para entender si esto es verdad o no, vamos a hablar de un concepto muy importante del derecho de autor que se llaman las limitaciones y excepciones al derecho de autor. ¿Esto qué significa? El derecho de autor dice: la regla general es que usted pida permiso. ¿Por qué? Porque es un derecho de propiedad. O sea, cuando usted va a cogerle algo al otro, tiene que pedirle permiso. Usted no va cogiendo las llaves del carro y se va, no, usted le pide permiso para usar el carro.
cualquier tipo de propiedad. Asimismo ocurre con el derecho de autor. Regla general, pida permiso. Excepción, no pida permiso. ¿Cuándo? Cuando la ley lo diga. Entonces, las limitaciones o excepciones al derecho de autor son un listado de casos en los que la ley da ciertos permisos. La ley dice, ¿sabe qué? En este caso que le pongo acá, si usted lo aplica tal cual yo se lo presento, no tiene que pedir un permiso. Esas limitaciones están taxativas en la ley, o sea, aparecen exactamente en la ley, yo no puedo interpretar más allá de lo que está allí, y a la hora de aplicarlas yo tengo que usar una regla que nació desde el Convenio de Berna, que es tal vez nuestra legislación más antigua de derechos de autor, y es una regla que se llama la regla de los 3 pasos. Para yo saber si puedo usar una limitación o excepción al derecho de autor, yo me respondo estas 3 preguntas. Primero, ¿la limitación o excepción que quiero usar está en la ley? Si la respuesta es sí, vamos bien, check, primer punto. Segundo, ¿el uso de esa limitación o excepción afecta o no la explotación normal de la obra? Si esa excepción afecta la explotación de la obra, yo no puedo usarla. Ya les voy a dar un ejemplo. Y tercero, ¿será que el uso de esa excepción causa un perjuicio al autor de la obra? Si causa un perjuicio, yo no puedo usar la obra. Si no lo causa, yo puedo usar la obra. Entonces vamos a ver ahorita, les voy a mostrar el listado de las obras, de las limitaciones y excepciones. Van a ver que hay limitaciones, por ejemplo, como el derecho de cita, que es la posibilidad de citar extractos de la obra de otro en mi obra, pasa mucho en las obras literarias. Vamos a ver que hay limitaciones, excepciones de fines de enseñanza, o sea, yo para enseñar puedo usar la obra de otro para efectos de ilustración. Hay limitaciones relacionadas con acontecimientos de actualidad, con domicilio privado, son excepciones o permisos que me da la ley. Hay unas recientes del año 2018 que aparecieron con una legislación de 2018 que incluyó, por ejemplo, la posibilidad de parodiar sin pedir permiso. Eso no se podía, había que pedir permiso al autor. Hoy en día se puede hacer parodia sin pedir permiso. Y hay otras limitaciones, excepciones que son interesantes y que es importante que las conozcamos para saber cuándo tenemos ese permiso, teniendo en cuenta que siempre que lo voy a aplicar debo estar en esta línea de las reglas de los 3 pasos. Por ejemplo, si yo quiero usar en un colegio, un libro de un autor, entonces yo podría decir, ok, para fines de enseñanza es posible que yo pueda usarlo sin pedir permiso al autor y pueda sacar copias, ¿cierto? Pero si yo voy a la segunda regla, que es que no afecte la explotación normal de la obra, pues tal vez se me cae la excepción, porque si yo saco fotocopias sin pedirle permiso al autor y sin pagarle, estoy definitivamente afectando la explotación normal de la obra, entonces allí deja de ser una excepción aplicable. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque son herramientas que nos pueden servir para usar obras sin tener que obtener una licencia, pero aclarándoles que son como excepciones muy restrictivas. Listo. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos en esta presentación que les voy a mostrar. Bueno, entonces, como les decía, nuestra legislación establece unos casos en que podemos usar las obras sin pedir permiso. Esto está tanto en la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones como en nuestra ley 23. En este archivo que se los voy a compartir para que lo revisen, están los casos taxativos de la ley con ejemplos. Entonces está, por ejemplo, el derecho de cita, está el uso para fines de enseñanza, reproducción de artículos, acontecimientos de actualidad, discursos similares, copia privada, uso en dominio público, licencias obligatorias del Estado, bibliotecas, todos los usos que están permitidos sin necesidad de pedir autor, con obras que están en sitios públicos, por ejemplo, leyes y similares, representación de obras en entorno educativo, reproducción por autoridad competente, publicación de retratos, lo que pasa con las grabaciones efímeras. Acá está la transcripción de cada artículo, de cada una de las legislaciones que lo incluyen y el ejemplo para que ustedes puedan ver cómo aplicaría y cuál es el caso específico. Este es el último que les mencioné que nació con la ley de 2018 y entonces este es el archivo para estudio. Vamos con esta otra afirmación que dice: si lo descargo de internet es libre. Esta afirmación me gusta mucho presentarla porque
Es, o por lo menos era hasta hace unos años, un mito urbano muy potente. O sea, todos cuando nació Internet pensábamos que era un medio libre de derechos, que todo lo que había allí se podía descargar, usar, transformar, de todo. Pues con sistemas como Ares, por ejemplo, uno podía acceder a toda la música que quisiera, sin entender que en ese momento pues eran prácticas que no atendían a la legislación del derecho de autor. Aparecen entonces en Internet unas modalidades de uso y unas corrientes un poco para legalizar este asunto, aclarando antes que nada que no importa el medio de uso de una obra. El medio no determina si el uso es libre o no, lo determinará el autor dependiendo de si da una licencia o no, o lo determinará el paso del tiempo cuando es una obra de dominio público. De lo contrario, las obras per se tienen este derecho vigente. Entonces, les decía, aparece en Internet ciertas corrientes que buscan resolver este asunto de pedir el permiso de manera fácil. O sea, ¿cómo hacemos para que ese permiso se pida de manera fácil? Y aparece el Creative Commons, que seguramente ustedes lo han visto, son estas dos C, como si fuera la C del copyright, pero con otra C al ladito, que significa algunos derechos reservados. Es una manera de que el autor, de manera directa, al momento de publicar su obra, indique qué permiso se está dando sobre ella, para que usted no tenga que buscar el autor. Entonces aparece la obra, aparece con el tipo de licencia Creative Commons, y este Creative Commons tiene unas combinaciones de licencias distintas. Uno puede escoger que siempre diga quién es el autor, que además pueda derivar otras obras, que esas obras que derive pueda o no comercializarlas, pueda compartirlas de manera igual a como el autor compartió la obra inicial. Entonces son licencias bien interesantes que permiten, como les digo, dar permisos en Internet sin tener que acudir al autor. Aparece dentro de esa línea como de ciertos derechos reservados y de algunos beneficios directos sobre el uso de las obras, aparece el copyleft, que es un poco como lo contrario al copyright. Es una corriente especialmente para uso en Internet que dice el derecho de autor es una bobada, lo importante es que todo sea de todos y que no exista esa protección de los derechos. También hay ciertos productos que se publican o ciertas obras que se publican que tienen esta connotación. Entonces lo relevante y acá el consejo, la reflexión y la buena práctica es que siempre estemos atentos a lo que se dice de la obra cuando la obra se publica. Allí va a decir derechos reservados, Creative Commons, copyleft, va a decir exactamente qué uso se permite. Si no dice nada, lo que tenemos que asumir es que tiene derechos reservados, es que tiene pleno copyright. Esta es la regla general. Y entonces acá es donde les hago la pregunta y les hago la recomendación, siempre lean los términos y condiciones. Esa letra menuda que nos da pereza leer, o eso a lo que le damos acepto sin mirar, hay que leerlo, porque allí es donde están las regulaciones en términos de derechos de autor, de qué puede usted usar, de qué no puede usar, de en qué condiciones. Sirve mucho, por ejemplo, si usamos obras de bibliotecas o de bancos de imágenes o bancos de sonidos o bancos de videos. Allí va a aparecer qué tipo de uso se permite de esas obras, y lo mismo pasa en redes sociales, por ejemplo. Lo que yo monto en una red social, en principio está licenciado a la red social, yo estoy al momento de crear la cuenta dando esa licencia, pero no por eso significa que le estoy dando un permiso a un tercero para que pueda usar mi obra como quiera. Entonces ese tipo de claridades hay que tenerlas, y la recomendación es leamos esos términos y condiciones. Bien, para ahondar en un par de temas relevantes en términos de derecho de autor, yo quiero que pensemos respecto de qué son las entidades de gestión colectiva o sociedades de gestión colectiva. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto, han escuchado hablar de SAICO, han escuchado hablar de ASIMPRO, pero la idea es que hoy bajemos ese concepto y entendamos eso para qué nos sirve. Las sociedades de gestión colectiva son entidades que nacen por ley, nacen a partir de la legislación de derecho de autor, y son entidades que nacen buscando facilitar el recaudo de los derechos o de las regalías por el uso de los derechos. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, autor, si usted quiere, puede ir y recaudar solo lo que sus obras generen. Usted puede ir exposición por exposición, emisora por emisora, programa por programa, galería por galería, viendo a ver si su obra se presentó o no, se usó. Pero como la ley sabe que eso es imposible y todos sabemos que es imposible, entonces la ley
genera la posibilidad de crear sociedades de gestión colectiva. Sociedades de gestión colectiva son agrupaciones de dueños de derechos, agrupaciones de titulares de derechos, que se unen para poder recaudar de manera efectiva el uso de esos derechos. Entonces, lo primero es que son entidades creadas por personas, o sea, es una entidad de derecho privado, una entidad privada, que además no puede tener ánimo de lucro para el caso de Colombia, y que además está regulada por la ley y está monitoreada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esto es muy importante. Acá les presento las entidades de gestión colectiva vigentes en Colombia, porque escuchamos hablar de SAICO y ASIMPRO, pero resulta que hay otras para otros tipos de obras que también están plenamente vigentes en Colombia. Acá están SAICO y ASIMPRO para los derechos musicales, SAICO para los derechos de autores y compositores, y ASIMPRO para los derechos de intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos. Es decir, si yo soy el compositor de una canción o yo soy compositor de música, pues yo me afilio a SAICO, si voy a escoger la entidad en Colombia para afiliación. Pero si yo soy el que canta, por ejemplo, en una grabación, o sea, yo soy el intérprete, pues yo me afilio a ASIMPRO. O si yo soy el músico de sesión que toca las guitarras, las baterías, los bajos, yo me afilio a ASIMPRO. Y además, si yo soy dueño del fonograma, o sea, dueño de la grabación de ese derecho conexo, me afilio también a ASIMPRO. Entonces, estas son las dos entidades oficiales, digamos oficiales o autorizadas mejor, para hacer el recaudo de estos derechos de autor, especialmente en entorno análogo, en eventos, en comunicación pública y en reproducción. Algunos músicos, algunos artistas buscan otras entidades de gestión en otros países, es perfectamente posible. Yo puedo no estar en SAICO, sino estar en ASCAP, por ejemplo, que es como el SAICO de Estados Unidos, igual que BMI. Es una decisión que dependerá de varios criterios. También está EGEDA, EGEDA es para obras audiovisuales. También está CDR, que es para derechos reprográficos, que es la entidad que cobra, por ejemplo, las licencias en las fotocopiadoras de las universidades. Está Redes, que es para guionistas de obras audiovisuales. Está DASC, que es para directores audiovisuales. Y está Actores, que es la entidad que recauda los derechos de los actores en obras audiovisuales. Estas últimas tres, Redes, DASC y Actores, han sido producto del trabajo muy juicioso del Sindicato de Actores de Colombia. Estas sociedades de gestión colectiva han nacido a partir de la ley Fanny Mickey y de la ley Pepe Sánchez, que son leyes que han dado a los actores, directores audiovisuales y guionistas el derecho a una remuneración equitativa cada vez que la obra que tiene su derecho se presenta. Esto no pasaba antes. Antes salía Betty la Fea y todas las veces que salía la protagonista no recibía plata la primera vez. A partir de esta legislación, que como les digo es un esfuerzo importantísimo del Sindicato de Actores, cada vez que se presenta Betty la Fea, a Ana María Orozco, creo que se llama la actriz, le llega su plata. Y lo mismo al director audiovisual y lo mismo al guionista. Entonces estas sociedades de gestión colectiva son realmente elementos muy importantes en la gestión de los derechos. Y si yo soy creador o soy titular de alguno de los derechos de autor en cualquier tipo de obra, yo debería estar en una entidad de gestión para asegurar que se reciba el dinero por el uso de mis obras. Menciono acá un par de entidades sobre las que a veces me preguntan si son entidades de gestión o no, como OSA, Organización SAICO ASIMPRO, y ACODEM, no son entidades de gestión. OSA es como un hijito chepito que SAICO y ASIMPRO creó para ir a cobrar en establecimientos públicos, para que en la peluquería se pague, para que en el bar se pague. Entonces OSA realmente cumple las veces como de entidad de cobro, pero no es entidad de gestión colectiva. Y ACODEM es la entidad que agrupa a las editoras musicales en Colombia. Entonces tampoco es entidad de gestión, pero es una entidad importante en la industria, porque si yo quiero pedir un permiso para el uso de una obra, pues se la voy a pedir a ACODEM para que ACODEM busque la editora que tiene los derechos de esa obra y me dé el permiso. Acá está el panorama general de las sociedades de gestión colectiva. Es importante que ustedes identifiquen, según el tipo de obra que ustedes crean, cuál es la entidad que les corresponde y hagan, como les digo, la gestión de afiliación. Bueno, hicimos entonces un recorrido muy somero por los derechos de autor. Ya creo que después de esta sesión que ustedes están escuchando, sabemos qué son los derechos de autor, qué tipo de obras protegen, cómo y dónde se registran, qué tipos de derechos tiene un autor, cuáles se pueden ceder, cuánto duran esos derechos,
que tiene que tener un contrato de licencia o cesión, para qué son las sociedades de gestión colectiva, etc. Hay otro tema importante para nuestro sector que tiene que ver con las marcas, y por eso vamos a hacer también zoom específicamente en ese tipo de creaciones. Por eso vuelvo, como ven en la presentación, a nuestro esquema general de propiedad intelectual. Ya abordamos lo que tiene que ver con derecho de autor a grandes rasgos. Vamos ahora a hablar un poco de los signos distintivos. Esto que les decía es un intangible muy importante para cualquier empresario, emprendedor o para cualquier empresa, porque es un activo que le permite identificarse o identificar su producto o servicio en el comercio. Entonces, son los signos distintivos, esos elementos que se usan en el comercio para identificar productos, servicios, establecimientos o empresarios. Y vamos a hablar específicamente de la marca, que es el signo que se usa para identificar productos y servicios, o productos o servicios. La marca, como les decía, y tal vez es el elemento más importante de este signo, lo que le da a su dueño es la exclusividad de uso, es la exclusividad para identificarse de esa manera, y lo más importante es que se obtiene a través de un registro. Ojo que no es como el derecho de autor, que uno lo adquiere con la creación, ¿cierto? La marca se obtiene solo con el registro. Y tiene la marca dos criterios fundamentales. Un criterio se llama la especialidad y otro criterio se llama la territorialidad. ¿Esto qué significa? La especialidad significa que yo no puedo proteger una marca para lo que se me vaya ocurriendo. Yo no puedo decirle a la entidad que hace la protección, vea, deme la marca Mónica Zuluaga, a ver para yo lo que vaya queriendo hacer. Yo tengo que decirle especialmente para qué es mi marca. Es decir, en qué categoría de producto o servicio, o en qué categorías de productos o servicios yo quiero identificarme, quiero usar esa denominación. Para poder determinar esa especialidad, yo tengo acceso a una clasificación internacional que se llama Clasificación Internacional de NISA. Esa clasificación tiene productos y servicios de la categoría 1 a la 45, siendo de la 1 a la 34 productos y de la 35 a la 45 servicios. Entonces yo básicamente leo esa guía, esa clasificación, y escojo en cuáles clases quiero registrar mi marca. Para nuestro servicio relacionado con cultura, con arte, con entretenimiento, con industria cultural y creativa, lo usual es que utilicemos la categoría 41. En la categoría 41, de manera general, está formación, deporte, cultura y entretenimiento. Así que allí están casi todos los servicios que nosotros ofrecemos. Esto es una claridad importante, sobre todo porque además de esa categoría yo puedo incluir mi marca en alguna otra. Lo importante es que debo decir cuál, ¿cierto? Como les decía, no es como de manera indeterminada la protección, sino siempre circunscrita a una categoría específica. Y el segundo criterio es la territorialidad. Eso significa que la marca se protege en el territorio en el cual la pido. Yo no puedo proteger mi marca en el universo o en todos los países del mundo. Yo pido la marca en un país y allí obtengo la protección. Puedo pedirla en varios países, claro. Puedo pedirla en todos los países, claro. Pero significa que yo tengo que hacer una solicitud por país. Hay un protocolo internacional de protección que se llama Protocolo de Madrid, que me permite de manera simultánea hacer el registro en varios países, pero no es una protección mundial, porque tengo que acceder a cada entidad de cada país y obtener de esta su registro, pudiendo ocurrir que me den la marca en un país y en otro no, ¿cierto? ¿Cuál debería ser el criterio? ¿En qué país voy a operar? ¿En qué país tengo proyectado que mi propuesta opere? ¿En qué país quiero vender? ¿En qué país estoy ofreciendo mis servicios? Recomendación inicial, pues haga su registro en Colombia, ¿cierto? Que es el país en que usted oficialmente está operando. Vamos a ver que hay varios tipos de marca. Eso también es importante para determinar qué es lo que yo voy a proteger o qué es lo que yo quiero registrar. Y las marcas podrán ser nominativas, cuando yo solo escojo unas letras que se leen de una manera, letras o números, pero sin ningún aspecto gráfico asociado. Las marcas también pueden ser figurativas, cuando lo que define mi marca es en efecto una figura más que un texto.
Pueden ser mixtas cuando combino estos dos, cuando combino nominativa con figurativa, es decir, cuando es un tipo de letra específico, un color, una posición, un logo, un dibujo. Esto hace que mi marca sea mixta, que es la marca más común. Casi siempre encontramos marcas mixtas en el mercado. También hay marcas de color, cuando lo que protejo es un color específico circunscrito a una forma especial, como este ejemplo que les doy aquí de manzana Postobón. Este color de la manzana Postobón es una marca registrada. También hay marcas tridimensionales, cuando lo que protejo es la forma en la que viene mi producto, ¿cierto? Es la forma en la que está empacado mi producto. También hay marcas olfativas, cuando lo que protejo es la manera en que huele mi producto, mi servicio. Esa es la menos común, pero acá les pongo el ejemplo de Play-Doh, que es esta plastilina que tiene una protección de marca olfativa. También hay marcas sonoras, cuando lo que uso para identificar mi producto o servicio es un sonido específico, una combinación de notas, como el pito de coordinadora mercantil, por ejemplo, o el sonido de la salchicha ranchera o el de Bretaña. Esas son marcas sonoras. Y también hay marcas de posición, cuando lo que protejo es cierto elemento ubicado en cierta parte del producto. Acá también les doy un ejemplo. Entonces es muy importante identificar esto, porque nos encontramos con interesantes posibilidades de protección. No siempre tendrá que ser un nombre, puede que yo quiera que mi marca esté identificada con un sonido, y es perfectamente posible que eso tenga una protección y una exclusividad de uso. Vamos a ver acá el proceso a grandes rasgos de la protección marcaria, porque insisto, es importante que lo tengamos. El tener una marca nos da primero un derecho intangible, un derecho sobre un activo intangible, que para el caso de las empresas empieza a cobrar valor. No sé si han visto que hay rankings inclusive de tops de marcas, las marcas más caras del mundo, y esto puntúa en muchos elementos, ¿cierto? En cuánto vale una acción de esa empresa, en cuánto vale comprar esa empresa, en cuánto vale trabajar para esa empresa. Como que la marca tiene importante peso, inclusive en nuestro sector, ¿cierto? Que uno pensaría que ocurre más para productos de la industria, y no. Una marca de un artista, por ejemplo, tiene importante valor, importante peso. ¿Cuál es el proceso entonces que debe seguirse en términos de protección marcaria? Lo primero es que yo debo identificar cuál es ese signo y qué tipo de signo es, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, si va a ser nominativo, mixto, figurativo, tengo que identificarlo, identificar qué tipo de marca. Segundo, tengo que identificar la clasificación económica. También lo que les decía, tengo que escoger entre esas categorías de la 1 a la 45 cuál va a ser en la que va a estar circunscrita mi marca, que puede ser una o varias. Yo puedo estar en la clase 41, que es de servicios de entretenimiento, pero además estar en la clase 25, que es de prendas de vestir. Todo dependerá de lo que yo quiera ofrecer y lo que yo quiera identificar. Debo realizar un estudio de antecedentes marcarios. Esto es muy importante, porque este estudio nos permite ver cuáles son las marcas que ya existen, que están protegidas y que podrían afectar mi registro. Por ejemplo, si yo quiero registrar, no sé, la marca Gestión Cultural Universal, y yo busco en esa base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio que ya hay una marca igual, pues yo no voy a presentar mi registro de marca, porque voy a perder la plata, ¿cierto? Porque no me la van a conceder. O si encuentro una marca similarmente confundible, tampoco lo voy a hacer. Entonces, ese estudio de antecedentes marcarios nos permite un poco identificar el riesgo y, en lo posible, aminorarlo a partir de decisiones que yo tome. Le voy a quitar la palabra gestión porque la tienen muchas marcas, o le voy a quitar esta parte al logo porque se parece mucho a este otro que ya existe. Esto es muy importante, porque pedir una marca es como pedir la visa. Uno paga y puede que le nieguen la marca y no le devuelven la plata, como con la visa, ¿cierto? Uno paga y no le dan la visa, pues ahí perdió la platica. Entonces, para uno evitar que esa inversión se pierda, o por lo menos para aminorar el riesgo, se hace este informe de antecedentes marcarios. No porque el informe te vaya a dar la respuesta definitiva, porque al final todo dependerá de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero sí va a ayudar mucho tener esa claridad. Como punto número 4, es importante que tengamos la plata, que contemos con la tasa legal, porque este trámite, como les digo, tiene un costo. Para este año, para una marca, el valor son 954.500 pesos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si yo soy mi pyme, por ejemplo, me reduce un 25%.
Si yo soy artesano me reduce, si soy entidad pública me reduce, entonces esa claridad también es importante. Punto número 5, preparar documentos y radicar. Esto se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como les decía, se hace en línea, es la manera ideal para hacerlo, y usted puede hacerlo a través de un abogado o no. ¿Qué se recomienda? Que lo haga a través de un abogado, porque durante el proceso hay ciertas actuaciones jurídicas que usted tal vez no vaya a poder resolver. Por ejemplo, hay una oposición, ¿usted cómo contesta una oposición? O hay una negación, ¿usted cómo contesta una negación? Entonces se recomienda que esto esté acompañado de un abogado, a pesar que, insisto, puede hacerse de manera directa. Después de que se radica la solicitud, la superintendencia revisa, hace un examen de forma, que es el primer paso. Ese examen de forma puede ser positivo o negativo, entonces puede que me devuelva la solicitud y me haga un requerimiento. Yo respondo el requerimiento y después de eso hay una publicación que se hace para que cualquier persona que considere que esa marca afecta a su marca existente se pueda oponer. Así que en ese tiempo se deja abierta la posibilidad de oposición. En caso que haya oposición, yo debo contestar la oposición. Y después de esto entra la solicitud a un estudio de fondo. O sea, la superintendencia ahora sí se sienta y mira las causales de registrabilidad una a una y evalúa si mi marca es o no registrable. Después de esto profiere una resolución que concede o que niega la marca. Si la niega, yo puedo apelar. Después de esta apelación es que ocurre la última decisión en el proceso y que pues uno esperaría que idealmente sea una concesión marcaria, pero puede ocurrir que al final confirmen la decisión y nieguen la marca. Por eso es tan importante tener tan claro este proceso y especialmente tener clara esa posibilidad de distintividad de tu marca, o sea, que sí sea una marca protegible y que genere distintividad. ¿Qué es lo que da la marca? La marca ofrece exclusividad de uso, lo que les decía ahorita. Esa exclusividad ocurre por el término de 10 años que son prorrogables cada 10 y cada 10 y cada 10 siempre que estés usando la marca. Se vuelve un activo intangible valioso, como les mencioné también. Las marcas tienen importante valor dentro del capital de una compañía y especialmente a la hora de negociar su eventual venta. Puede ser objeto de licencias, por ejemplo, cuando es un proyecto artístico que tiene una oferta de otra marca para hacer una alianza, es importante que esta marca esté registrada para poder hacer una licencia de uso de la marca. Y por último, representa credibilidad empresarial. O sea, cuando tú le explicas a tus clientes que tu marca está registrada o lo defines en un signo que se le pone una R al lado, esto da credibilidad, esto demuestra que es una empresa seria, o por lo menos ese es como el carácter de lo que se entiende pues por marca en general en el mercado. Bueno, hemos recorrido durante este rato los elementos principales de la propiedad intelectual. Les reitero, quedan definitivamente muchas cosas por conversar. La propiedad intelectual pues es una especialidad dentro del derecho, tiene muchas aristas, tiene muchas discusiones, tiene muchas legislaciones, pero creo que abordamos los elementos más importantes para ustedes. Les reitero, todo lo que tiene que ver con derecho de autor, el reconocimiento de esas creaciones, de la protección de esas creaciones, la importancia de esos contratos, y por otro lado lo que tiene que ver con la marca, que también es un activo tan potente en esta industria. Vamos a hacer unas recomendaciones de cierre que creo que nos van a ayudar también a bajar estos conceptos a cada caso práctico. Y al final dejaré un correo electrónico de preguntas para que ustedes puedan hacer pues a través de ese correo todas las preguntas que tengan, y yo espero resolverlas pues de la manera más ágil y efectiva, y en todo caso nos veremos en nuestra sesión presencial. Entonces, por lo pronto, las recomendaciones de cierre son las siguientes. Primero, sáquele el rato al inventario de creaciones. Esta primera tarea yo entiendo que puede ser un poco dispendiosa, porque en todo este tiempo es posible que ustedes no hayan hecho un inventario de sus creaciones. Pero recuerden que es allí donde está su capital intelectual. O sea, es importante saber cuántas canciones han hecho, cuántas creaciones han hecho en general, cuántas obras artísticas tienen, cuántas películas, cuántas fotografías, cuántos guiones. Todo lo que ustedes hayan hecho en términos de creación de obras es importante que esté inventariado. ¿Qué significa inventariado? Pues hacer una lista donde yo determino cuál es el título de esa creación, quién es el autor o los autores, porque es posible que alguna de esas creaciones hayan sido creadas en compañía,
y en qué estado se encuentra esa creación. La cedí, la vendí, es mía, la hice en el marco de un contrato laboral, de prestación de servicios, la tengo registrada, no la tengo registrada. Todo lo que pueda ser relevante en términos de gestión es importante que esté en ese inventario. Sé que al empezar puede dar pereza, pero cuando ustedes van viendo que ese inventario tiene creaciones que son valiosas y cuando ya lo actualizan se vuelve una tarea fácil, una tarea de que cada vez que crean una obra pues la ponen en el inventario, hacen su registro, hacen su afiliación y ya el inventario está vivo y está activo y está vigente, que es lo más importante. Segundo, no deje la gestión de los intangibles al azar. Eso tal vez es lo que yo más he detectado en el ejercicio de este acompañamiento a creadores. Nos ocupamos mucho, lo cual está muy bien, del proceso creativo, pero soltamos la creación después de que la creamos. Entonces todo eso que pasa después, que es lo que nos podría representar una devolución de la inversión en tiempo y en dinero que hemos hecho, pues eso se suelta, en consecuencia pues no sabemos qué puede pasar con esa obra y perdemos posiblemente posibilidades de ganancia. Entonces no dejemos al azar esa gestión, informémonos, estudiemos, afiliemos, registremos, todo lo que implica la gestión. Si no podemos hacerlo solos, busquemos ayuda. Hay mucha información al respecto, hay muchas entidades que hablan de esto, hay muchos tutoriales, hay muchos cursos y hay personas, cada vez más personas, que están interesadas en formar y en enseñar y en gestionar y en apoyar en estas temáticas. Entonces no soltemos el intangible al momento de crearlo, sino que cuidémoslo después de eso. O sea, cuando nace, acompañemos toda su vida para que nos pueda generar realmente pues, ganancias más allá de las ganancias emocionales. Como tercer punto, dejemos todo claro y por escrito. En esto soy muy insistente porque reitero que es un sector en el que hemos sido enseñados a trabajar de manera muy informal y realmente la formalidad acá nos da tranquilidad. Formalidad no significa contrato largo, difícil, con 80.000 cláusulas en letra pequeña. Formalidad significa dejemos por escrito lo que negociemos, eso es todo. Hay ciertos contratos que necesitan definitivamente el acompañamiento jurídico de un experto, pero hay ciertos otros que ustedes entre las partes que negocien pueden dejarlo claro y no necesita mucho más que eso, así que dejemos todo clarito. Acá les digo, eso le ahorrará un par de dolores de cabeza. Y por último, evalúe permanentemente lo que pasa con sus creaciones. ¿Por qué? Porque es posible que se tome una mala decisión, es posible que esa cesión de derechos no fuera adecuada, es posible que esa afiliación que usted hizo a una entidad de gestión no fuera la correcta. Entonces evalúe todo el tiempo para poder tomar decisiones siempre y estar mejorándose y transformándose. Esto es un asunto que cambia de manera permanente, sobre todo hoy en día con todos los avances en el entorno digital. Cada mes, cada 15 días hay una posibilidad nueva en internet, hay una entidad nueva que hace recaudo. Entonces es muy importante que ustedes estén evaluando lo que pasa con sus creaciones y estén tomando decisiones que permitan transformar y mejorar esa tarea, eso que pasa con las obras. Bueno, para cerrar entonces, como les decía, les dejo aquí mi correo electrónico. Espero que a partir de esto que les conté en este rato, pues les queden preguntas, les queden inquietudes, también algunas claridades. Y nada, nos vemos en nuestra próxima sesión.